Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión a la que el Padre nos permite recibir su palabra, su ministración. Yo le invito a que disponga su mente, su corazón y abramos ese espacio de intimidad, lo que el Padre quiere darnos a través de su palabra. Ministrémonos con la oración, con la alabanza, que el Padre nos pueda llenar nuestro corazón. Amado Padre, buen Rey Señor, nuestro Rey, Hashem Shaddai Adonai, ante ti venimos este día, Padre, dándote la gracia, Señor, por una nueva oportunidad, Padre, porque esta radio, Señor, que tú has permitido obtener, que tú has permitido que obtengamos como bendición, ha sido lo que nos ha tenido llenos por este momento, Señor, por tanto tiempo, Padre, pero no hemos dejado de recibir su palabra, su mensaje, su fortaleza. Sabemos que en cada palabra tiene espíritu y un espíritu que da vida, Señor. Aquí estamos, Padre, nuevamente, Señor, con la necesidad delante de ti, exponiendo, Señor, esa necesidad de aprender, de llenarnos, de fortalecernos, de poder entrar en esa intimidad, mi Rey Señor, con tu palabra, a través de tu espíritu, mi Rey Señor, escuchar tu voz por medio de ella, Padre, y tu consejo. Pues yo te pido, Padre, que esta tierra sea fértil, que nuestros corazones sean fértiles para el fruto al ciento por uno. Pues yo te pido en este momento que nos dé capacidad de entender, de discernir, de contar el rema. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos fortaleza, amado Padre. Oramos, Señor, porque sean abiertas nuestra mente, nuestro corazón, porque seamos limpios, sanos y restaurados y llenos a través de tu Espíritu, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor. Oro por los sensores espirituales, mi Rey, Señor, para poder crecer, Padre, y caminar en el camino recto y perfecto. Ensancha nuestros corazones, mi Rey, Señor, prepara los ambientes, pues yo declaro ambientes limpios y propicios para poder recibir tu santa y bendita palabra, Señor, sin estorbo alguno, amado Padre. Oramos, mi Rey, Señor, porque tu gloria caiga con gran impacto y poder sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar, sobre cada trabajo, donde sea, Padre, que nos estemos moviendo, mi Rey, Señor. Ahí, Padre, esté tu gloria, mi Rey Altísimo. Oramos porque tu palabra impacte, confronte, limpie, lave, santifique, purifique, pues que haga esa obra sobre cada uno de nosotros, mi Rey Señor, para poder crecer y menguar, Padre eterno, y madurar nuestras vidas, amado Señor. En el nombre de nuestro Padre, Mesías, el Salvador, se lo pedimos todo, Padre. Amén y amén. Sean todos bienvenidos una vez más, amados Sahin, amadas Sahayot. Damos la cordial bienvenida a una transmisión más que el Abacadosh nos permite venir en esta nueva semana, que Él nos permite poder entrar en comunión a través de las enseñanzas, a través de toda la trayectoria que significa poder entrar a esta enseñanza desde la oración, que es la tefilá, poder entrar en esa nueva apertura del estudio del Sefer Yehoshua, en el cual en esta oportunidad pues nos corresponde estudiar el capítulo 20 del Sefer Yehoshua, y que vamos a dar inicio en esta oportunidad. Pero no sin antes de continuar, como les decía, damos la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien siempre atento a darle la cordial bienvenida para que usted y cada uno de los que se conectan a través de estas ondas de transmisión de internet pueda llegar hasta donde usted se encuentra el saludo y las bendiciones de parte de la Keilah. En esta oportunidad, amados Sahin, vamos a estudiar, como les decía, el Sefer Yehoshua, capítulo 20. Ya llevamos una buena trayectoria del Sefer Yehoshua. Hemos estudiado toda la distribución de cada una de las tierras que se les otorgó a cada una de las 12 tribus. Y hoy vamos a ver de qué tierra vamos a hablar en este capítulo 20.
En este capítulo 20 el tema está denominado las ciudades de refugio. En esta oportunidad el tema está referenciado para aquellas propiedades que el Abacadosh a través de la Torá dejó establecido, que dentro de las propiedades asignadas a las tribus iban a quedar unas asignadas como que se iban a denominar como ciudades de refugio. Y hoy vamos a dar continuidad a través de este tema, a través del capítulo 20, y vamos a ver cómo el Abacadosh ordena el nombramiento de las 6 ciudades de refugio que quedaron destinadas y establecidas dentro de la Torá. No fue algo que lo estableció Yehoshua al momento de la repartición de las propiedades, sino que fue prácticamente el cumplimiento de la palabra que se dio a través de lo que el Abacadosh dejó establecido a través de la ley de Moshe, allá en los libros de la Torá. Pero vamos a dar inicio a través del Sefer Yehoshua capítulo 20, paso 1. Vamos a dar lectura para entrar ya en materia y poder conocer de qué estamos hablando. Entonces, las ciudades de refugio es un lugar donde se iban a alojar o a reunir o a hospedar, si lo queremos entender así, a personas que habían hecho o cometido algún delito, no voluntario, sino que en defensa propia, y que había un vengador de la sangre que quería vengar la vida de lo que había pasado. Y a estos lugares el padre, el Abacadosh, como todo un visionario de la situación, en el conocimiento anticipado, en su presencia del conocimiento anticipado de las cosas, lo dejó establecido con anticipación. Entonces veamos cómo dice el pasuk 1, y dice: habló Yahweh a Yehoshua diciendo: habla a los Bené Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moshe, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces, amados Sajín, como podemos ver en estos pasuquines que acabamos de leer, el Abacadosh está instruyendo a Yehoshua a que determine las ciudades de refugio que Yahweh había dejado prácticamente establecido a través de su Torá. Entonces le dice a Yehoshua Yahweh que cumpla lo que el Adón había ordenado a través de Moshe. Veámoslo esto en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, el Sefer Bamidbar, el capítulo 35, y exactamente vamos a ser puntuales para tratar de avanzar y ver si podemos terminar el capítulo 20 en esta misma enseñanza, ya que solamente son 9 pasuquines los que componen el capítulo 20.
Entonces, pero tiene mucho contenido de qué hablar. Por eso es que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Entonces, si usted está siguiéndome en la lectura, espero tenga ya abierta su Tanaj en el Sefer Bamidbar, capítulo 35, en el Pasuk 6, y dice: el nombramiento, y dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Esto es lo que quedó establecido en la Torá a través de este Sefer de Bamidbar, establecido cuando Yahweh le dictó a Moshe las leyes que se establecieron en la Torá. Entonces, ¿para qué se estableció esas ciudades de refugio? Eran para que, como lo decíamos, para que se acogieran allí la persona que se considerara homicida, que había matado a alguien, alguna persona por accidente y no por sabiendas o por hecho premeditado. Entonces el propósito de estas ciudades de refugio era proteger al homicida, o sea, al que en ese momento se había convertido en homicida, que había matado a alguna persona por accidente y no por hecho premeditado. Entonces, estas ciudades de refugio iban a proteger a la persona. O sea, en el caso de llamarse homicida involuntario, ¿verdad? No era un asesino, sino que era un homicida involuntario. O sea, que lo había hecho, por así decirlo, como en defensa propia, digamos, o por accidente. Otro aspecto que podemos mencionar es de que estas ciudades de refugio iba a ir en contra el vengador de la sangre, es decir, la persona que quisiera vengar la sangre de la persona que había fallecido no iba a poder penetrar en estas ciudades de refugio. Es decir, este tipo de personas, las personas que habían cometido la falta, iban a necesitar la protección de las personas que quisieran vengar la sangre. Por lo tanto, hay una palabra hebrea que significa Goel. Esta palabra hebrea en este contexto significa el representante de la familia de la víctima encargado de asegurarse de que se haga justicia contra el asesino del miembro de la familia. Es decir, o digámoslo de esta manera, la definición de Goel, el significado en hebreo, Goel, es un término, valga la redundancia, es un término hebreo que proviene de la palabra Gaal. Por lo tanto, significa redentor, que en la Tanaj, la tradición rabínica denota a una persona que como el pariente más cercano del otro, o sea, del que fue asesinado, está encargado de restaurar los derechos y vengar los agravios. A ese se le llamaba Goel. Entonces, Yahweh tenía por costumbre asegurarse, tal vez no digamos lo tenía por costumbre, o sea, él como juez justo y recto
Él se aseguraba de que el antiguo Israel, los asesinos fueran castigados. Y en esa cultura, la responsabilidad final de la justicia recaía en esta persona que se le denominaba Goel, o sea, el vengador de la sangre. En el principio de la pena capital se remonta a Bereshit. Vámonos al libro de Bereshit, capítulo 9, verso 6. Y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Prácticamente, amados Sajín, la palabra establece que el derecho del Estado de usar la espada de ejecución también se declara en el Brit Hadashah, o sea, en el nuevo pacto, o como bien todos lo tenemos en el diente al labio, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos ahora al Sefer Rumit, que es el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer los pasuquines 3 y 4. Y dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Yahweh para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Yahweh, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, prácticamente la palabra establece que Yahweh también castiga a aquellos que cometen prácticamente un asesinato o un homicidio. Pero pasémonos al libro de Números, al libro de Bamidbar, el capítulo 35. Vamos a leer un poco más, a profundizar un poco más de lo que aquí nos establece en este libro de Bamidbar, capítulo 35, verso 31, y dice así: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Pasémonos al 33 y dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel, en medio de los Bene Israel. Entonces, prácticamente, los lugares donde, o sea, las zonas de refugio donde se iban a alojar a estas personas contra el vengador de la sangre, este iba a rastrear al asesino y, si era necesario, lo entregaba a las autoridades para su ejecución. Esto era proporcionando el testimonio de 2 o 3 testigos oculares que pudieran confirmar la culpabilidad del asesino. Según el Sefer Devarim, en el capítulo 17, versos 6 y 7, nos dice de esta manera:
Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces quiere decir que si el vengador lograba, aunque la persona se encontrara en la ciudad de refugio, pero habían testigos que pudieran hacer constar que él había cometido el delito y que había sido premeditado, entonces lo podía entregar a las autoridades. En conclusión, amados Sajín, los lugares de refugio contra el vengador prácticamente podría levantarse contra una persona culpable de homicidio involuntario. O sea, se consideraba de que esos lugares de refugio, en esos lugares iban a estar personas que habían cometido un homicidio involuntario o accidental o no intencional, pero en lugar de asesinato. Pero las ciudades de refugio se establecieron prácticamente para proteger a las personas inocentes de asesinato, no para personas que lo hayan hecho que hayan matado con hecho premeditado, dicho de otra manera. Así es que los lugares de refugio fueron establecidos en la Torá desde mucho más antes que pudieran entrar a la tierra prometida, al grado de que cuando hicieron la distribución de las propiedades en esta oportunidad, en el capítulo 20, pues estamos tocando las ciudades que iban a corresponder como ciudades de refugio para las personas que pudieran cometer tales delitos involuntarios. Pasemos ahora al pasú 4. En este pasú 4 vamos a ver las condiciones de la entrada a las ciudades de refugio, que era lo que tenía que tener como requisito, si lo queremos ver así. Veamos lo que dice el pasú 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Entonces no significa que alguien mató o yo maté a alguien y voy a salir corriendo a las ciudades de refugio para que me protejan. No, tenía que exponer sus razones, sus causas que lo habían llevado y cómo se dieron las cosas. Y esto lo iban a hacer ante los ancianos, que eran los que prácticamente lo hacían como jueces en esas ciudades. Continuemos y dice, y ellos le recibirían consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Es decir, ellos expondrían sus razones en oídos de los ancianos de aquellas ciudades según la costumbre. Los ancianos de las ciudades pasaban mucho tiempo a las puertas de la ciudad. Cuando alguien que huía de un vengador de la sangre llegaba a la ciudad de refugio, exponía su caso a los ancianos y estos, de acuerdo a lo que decían, pues tomaban la decisión si lo dejaban pasar o no. Y ellos le recibirían
consigo dentro de las ciudades. Después de explicar el caso, las personas que huían podrían esperar encontrar protección dentro de los muros de la ciudad de refugio, aunque tendrían que quedarse allí y vivir en las ciudades para disfrutar de esa protección. Pasemos al Pasuk 5. Veamos cómo era la protección contra el vengador de la sangre, contra aquel que lo venía persiguiendo prácticamente. Y dice en el 5: y el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces quiere decir que nadie tenía que tomar una decisión a la ligera. No iban a entregar en manos al homicida, no iban a entregar su mano al homicida. Los líderes de la ciudad de refugio estaban obligados a proteger al que había llegado a esa ciudad. Tenían que protegerlo del vengador de la sangre y no tenían capacidad legal para entregarlo al asesino para cualquier ejecución que él quisiera tomar, ¿verdad? Ahora, prácticamente por cuanto sabemos que éste había herido a un prójimo por accidente o por lo que haya sido, pero fue un caso que no tuvo con él ninguna enemistad antes. O sea, fue algo involuntario. Es decir, prácticamente todo esto tenía que estar basado en la intención de que no había nada premeditado, ¿verdad? Para poder tener la protección de estas ciudades de refugio. Pasemos al Pasuk 6. En este nos habla de cómo también podía llegarse a tener la libertad para el homicida. Y veamos lo que dice: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Mire, quiere decir que quien lo juzgaba era la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó.